es miércoles 1 de julio, día en el que Laurentino Cortizo cumple su primer año al frente del Estado panameño. Día también en el que, hay un llamado a protestas hoy en los predios de la Asamblea de Diputados. Ya está cercada los alrededores de la Asamblea, en un día en el que pareciera que el COVID nos da una tregua, una pequeña disminución de casos. También el gobierno ayer por medio de un comunicado dijo que el RT bajó levemente, pero bajó, que eso ya es importante. Día en el que debemos enviarle nuestros deseos de pronta mejoría a Rafael Rodríguez, llamado fiscal de hierro y uno de los abogados más importantes de la plaza. Don José, así andan las cosas. Juan Carlos Varela, indagado mañana por el caso Odebrecht en el edificio Avesa. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente y por Canal 21 en Next TV. Oiga, Fernando, para ser más preciso, hoy comienza el segundo año. Hoy empieza a las 12 de la noche terminó el primer año. Ahora comienza el segundo año de gestión del presidente Laurentino Cortizo, que lo estaremos evaluando a las 7 de la mañana para todos ustedes, con los análisis correspondientes de cómo está la dinámica política, cómo está la dinámica del virus, cómo está la dinámica económica, cómo está la dinámica social, para poder entender y poner en contexto todas estas cosas. Una cosa importante también que, ¿te acuerdan que habíamos anunciado que posiblemente tendríamos el Remdesivir en julio? Bueno, Estados Unidos compró toda la producción de julio, agosto y el 90% de la producción de septiembre. Así que tendremos que esperar. Ese es uno de los remedios más, como han escuchado el doctor de la Rosa, uno de los mejores remedios que se ha tenido para los hospitalizados. Particularmente cuando el tratamiento se da a los primeros días y reduce el tiempo en cuidados intensivos. No, incluso ahora, vendrán los genéricos. Sí. Eso. Y tengan mucho cuidado, no le estén vendiendo por ahí cosas que no son. Bueno, también la noticia dada ayer por la OIT, que América Latina ha perdido en esta pandemia 47 millones de empleos. Hoy vamos a tener al viceministro Roger Tejada. ¿Qué resolvió la mesa tripartita y cómo va a ser ese reinicio de las labores y de todo lo que tiene que ver con esa vuelta al trabajo? Eso yo creo que es importante, José. Sí. Oiga, también quiero unirme a mis deseos de pronta recuperación para el amigo, el profesor, el licenciado, el militante, el revolucionario, el doctor Rafael Rodríguez, que fue por unos años abogado de Sontra, y que su juventud ocupó trincheras de guerra, en la lucha por la soberanía nacional. Esperamos que se recupere. Padre de la diputada Zulay Rodríguez Lu. Se encuentra hospitalizado por, parece que una contaminación en la diálisis. Y esperemos que se recupere. Él es hombre de muchas luchas. Exacto, es un guerrero. Don Rafael. Oiga, déjeme darle algunas cosas así de un pincelado. Vamos a hablar un poco internacional para poner en contexto lo nacional, porque eso es importante. ¿Y por qué? Porque parte de nuestra reactivación económica depende de cómo esté el mundo. Y si no lo entendemos, poca lectura podemos hacer de cómo debemos resolver esto. Mire, Fernando, el presidente de los Estados Unidos ha recibido como 3 derrotas seguidas en la Corte Suprema de Justicia. El juez John Roberts, que se considera un conservador, sí, en la última votación que tiene que ver con la ley estricta que puso Luisiana contra el aborto, dijo que era ilegal. Derrumbó esa ley, que es uno de los temas más controversiales en la política interna de los Estados Unidos, este problema del aborto. El aborto. No voy a entrar en ese debate aquí. Lo que quiero decirle es que 5-4, con el voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, el presidente Trump recibe 3 derrotas consecutivas. Una con el caso de la LGTB, en donde Roberts votó a favor de expresar que el título 7º de los derechos civiles cubre a la comunidad LGTB para que no sea votada por su preferencia sexual. No solo por sexo, nada, sino por su preferencia
sexual. Y la otra tuvo que ver con este caso, y el otro fue DACA, el programa de los soñadores, de los Dreamers. Las 3 derrotas consecutivas que ha recibido el presidente en la Corte Suprema de Justicia, habiendo nombrado él 2 jueces conservadores. Bueno, que ha sufrido él Uno y de ellos, toda la conservadora estadounidense en medio de estas protestas del Black Lives Matter que realmente, pues yo creo que la sacudida más impresionante que ha recibido la sociedad americana pues en los últimos 50 años. Y yo creo que para el arranque de un siglo, vaya movida, ¿eh? Ayer escuchaba al candidato presidencial demócrata, virtual, casi. Es virtual. Porque yo no Sí, veo, todavía no lo han... sí, yo no veo cómo no es eso, si él tiene, si no pasa nada, pues. Joe Biden, haciendo unas duras críticas al presidente de los Estados Unidos. Entre otras cosas, le decía, ojalá usted se ocupe del coronavirus antes de ir a jugar golf. A poner esa cosita que, tipo, esa que le ponen ahí, para poner la bolita encima para golpear. Sí, antes de usted comenzar a jugar golf, ojalá se dedique a mirar el coronavirus. Antes de poner la bola sobre el tee. Duras críticas que motivaron, obviamente, la respuesta del presidente de los Estados Unidos. Acuérdense que están en plena campaña. Sí. Hoy las encuestas dicen una cosa, mañana pueden decir otra. Hoy las encuestas a nivel estatal y a nivel nacional, en el voto nacional, favorecen al candidato demócrata Biden. Y hay preocupación en el Senado de Estados Unidos. Recuerde que hay 1/3 se reelige y de los cuales 22 son republicanos. Es decir, en la olla de la votación, los republicanos tienen más que perder que los demócratas, que tienen 11, de los cuales casi el 100% estarían asegurados. Bueno, ellos también, acuérdense que también son los republicanos los que tienen una leve ventaja en el Senado. Sí, y basta 4 o 5 para cambiar la correlación de fuerza en el Senado. Así que todo está en la olla ardiendo. Déjeme darle las cifras del coronavirus que no están bien. Primero, debo decirles que la tendencia en el mundo es a la aceleración de la pandemia. Y no hay, y esa es la primera cosa que debemos nosotros tener todo en la mente, no es que esto se va a acabar mañana por arte de magia ni porque viene un milagro, no. Esto va a durar meses, como planteó ayer el doctor Gay de la Rosa. Y tenemos que prepararnos para eso. Estamos creciendo a nivel mundial en más de 150.000 a 175.000 casos por día. Por día. En los Estados Unidos, la media de los últimos días, después de la apertura última, está en 40.000. 40.000. Por día, casos positivos. El número total de positivos en el mundo medidos es de 10.600.000, lo que produce también una cantidad de 514.000 muertos hasta este momento. Los Estados Unidos, de esos 10.600.000 reportados, tiene 2.727.000, un poquito más, un poquito menos, y 130.000 muertos, depende qué figura usted mire, qué data usted consulte. Hay como la John Hopkins, lo tienen 128.000 y algo. Estas son 130.000 de organizaciones que la tienen más adelantadas. La John Hopkins la depura más. Pero al final, sí, esa es la tendencia por ahí. Brasil, 1.400.000 positivos en ascenso vertiginoso, con más de 60.000 muertos, o cerca de 60.000, más o menos. Río de Janeiro, que no sabe, es decir, ahora mismo estás a oscuras. Ellos están dando palos de ciego a ver qué pasa. Y les quiero nada más anunciar que las autoridades de salud de China identificaron una nueva cepa del virus de fiebre porcina. De fiebre porcina. Y alertan sobre, comillas, una posible pandemia. Bien. Ese es el H5N1, ¿no? Sí. Esto es un proceso de anuncio. Todavía, de acuerdo a las autoridades mundiales, no podemos estar en pánico por eso. Hay que darle seguimiento a esto. También les anuncio que la Unión Europea, a partir de hoy, abre sus cielos, pero con restricciones. Adivine qué países están restringidos para viajar a la Unión Europea. Estados Unidos. ¿Se hubiera imaginado eso? Jamás. Estados Unidos, Brasil, en nuestro continente, y Rusia. China estará abierto si hace la compensación. ¿Sí? Es decir, si ellos abren, China abre, entonces hay apertura. Porque China tiene mejor control. En los Estados Unidos hay un rebrote en 36
de los 50 estados. Bueno, no es un rebrote, es un resurgimiento de los casos, porque el rebrote todavía no se ha dado. No. Estamos en este proceso de crecimiento del virus, en la que hay estados como, por ejemplo, la Florida, el estado de Texas, el estado de California, para mencionar algunos de los grandes, y Nueva Jersey, el estado de Mississippi, que ayer cambió su bandera. Ayer, el gobernador firmó la orden en la que van a quitar en la esquina superior, recuadro superior de la bandera, hay una bandera confederada. Bueno, fíjese cómo el mundo ha cambiado. ¿Quién se hubiera imaginado eso en los Estados Unidos estuviera pasando? Bien, en ese estado el presidente Trump canceló la visita por el recrudecimiento de la pandemia. También el vicepresidente de los Estados Unidos ahora encabeza la lucha por el uso de la mascarilla. El único que falta es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué debiera hacer? ¿Cómo usted puede estar hablando de controlar la pandemia y usted está hablando por ahí sin mascarilla? Porque es por imitación, que uno también, si uno ve a un líder, a sus líderes haciendo una cosa, uno por imitación va a hacerla. Y le cuento, además de todo esto, que en nuestro país, le doy los números. Tengo conmigo, y lo voy a hablar en la segunda, ahora cuando hagamos el análisis, tengo conmigo esta carta, que es una carta que le envían los profesores de la comunidad académica, profesores de salud pública de la Facultad de Medicina, firmada, Fernando, por los doctores Carlos Brandaris, que fue exministro y epidemiólogo, Cyril Lawson, epidemiólogo también, que actualmente es el director de planificación del Ministerio de Salud, el doctor Alfredo Moltó, que es profesor en epidemiología de la Universidad de Panamá, otro de los grandes que sabe de esto, y por especialistas clínicos y por los especialistas clínicos y cuidados intensivos, el doctor Cándida Amador, y un experto internacional, Rigoberto Centeno, en donde hay una serie de recomendaciones que muchas coinciden con lo que ayer nos planteaba el doctor de la Rosa. La voy a ver ahora en el segundo, porque esto es parte. Entonces, esto está enviado al presidente de la República. Esto es una nota que está en la red social, de manera que es una nota para de conocimiento público. Creo que ahí hay una cantidad de medidas importantísimas, base para una discusión sobre cuál es el ajuste en la estrategia que debemos dar. Y ahora le hablo sobre esto. Pero le doy los datos. De acuerdo al Ministerio de Salud, el total de pruebas de ayer que positivas son de 33.550, hay 765. Y se realizaron ayer 1.981 pruebas. Entonces, ¿a quién viene el dato que usted debe mirar? ¿Bajaron las pruebas de verdad? Los positivos. Observe, divida 765, que es el término positivo, entre las pruebas totales realizadas, que son 1.981, y le da una tasa de 38,6, más alta que cuando tuvimos 1.099. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. En este documento de los doctores estos, establecen con mucha precisión epidemiológica que nosotros esa tasa la tenemos que bajar a 10. Wow. Y hoy, que es la tasa que tiene que mirar, amanecemos con 38,8%. Ayer era 34, hace unos días llegó hasta 28, volvió a subir a 33. Y ellos calculan, el Ministerio de Salud, que el índice de reproducción del virus está sobre 1. Lo calculan en 1.42, según la cifra que tengo. Sí, bajó de 2. La cifra que nosotros tenemos en los cálculos está en 1.78. ¿Cuál es la metodología de ellos? Tendremos que verla. Ojalá nos la expliquen algún día, porque esto no tiene mucha ciencia. Usted va al programa de Naciones de la OMS o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ahí está la metodología, usted pone los datos y hace el cálculo. Bien. Entonces, ¿cuál variable usaron? No sé, pero de todas formas estamos sobre el 1. Pero usted mira la tabla y se da cuenta, cuando mira los porcentajes, nosotros estamos por encima del 30 en los últimos 15 días. Y tenemos que bajarla a 10. Mire el esfuerzo que tenemos que hacer. Y mire ahora lo siguiente. Preste la atención a la cantidad de gente hospitalizada en salas. 774. Y la gente que está en cuidados intensivos, 146. Si usted suma eso, se dará cuenta de la presión que estos casos están haciendo sobre qué cosa, sobre el sistema hospitalario y la atención pública. Pero además de eso, recuerde que el COVID es una enfermedad, COVID-19 es una enfermedad de las muchas que hay. Hay gente que incluso, le hablo por ejemplo de lo que decía el doctor de la Rosa, las embarazadas. Sí. Tienen temor a ir a hacer controles.
ni a las clínicas ni a los hospitales. Entonces tenemos que mirar, porque la falta de control en el proceso de gestación genera problemas para el producto que lleva la embarazada y dos, para la propia mujer embarazada. Entonces, además de eso, nosotros entramos a otras nuevas. Tenemos el dengue. El dengue. Por ahí. Y ahora con esta lluvia. Y con el mosquito alborotado. Tenemos dengue, tenemos... las enfermedades de siempre. Diabetes, las enfermedades coronarias. Y hay una cantidad de las enfermedades cardiovasculares, en fin. Hay presión sobre el sistema. Lo que yo quiero decirle al Ministerio de Salud y particularmente al Ministro de Salud. Observe lo siguiente. Yo encuentro que hay 1, 2, 3, 4, 5 voceros que nos dan, voceros médicos del sector salud, que nos dan información sobre la presión en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales, todas diferentes. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la verdad? Unos dicen que sí, que están listos, otros no, que tienen cama, otros dicen que estamos sobresaturados. Gente que uno tiene, que le respeta su criterio técnico, pero entonces cuando hay 4, ¿cómo sabe usted cuál es la...? Yo creo que debe haber una evaluación del Ministerio de Salud y una sola publicación. Hay que alertar a la gente, lo que no hay que crear pánico. Pero hay que tener temor, ¿ah? Fíjese que de los casos sigue la tendencia de que el grupo etario, el grupo de edad con mayores, si me ponen a mí la lámina, les voy a explicar algo. Observe en las láminas que nosotros estamos presentando, y por eso cuando uno dice que si aflojó la epidemia, se va a dar cuenta en la lámina que la epidemia no ha aflojado absolutamente nada. Si usted mira las láminas, en la proyección exponencial y en la proyección que nosotros tenemos, para el día de ayer, la proyección de nosotros decía que iba a haberse 33.732 casos. La realidad es 33.550. Y nosotros la entregamos con antelación. Usted puede mirar la lámina. Ahí está, ¿cuál es el que está ahí? No, esa es la exponencia. No. Ok, esta es la lámina. Ahí usted mira la línea recta. Mire el R cuadrado, que no es el R de reproducción efectiva. Este es el coeficiente que nos indica a nosotros el grado de confiabilidad que podemos esperar del comportamiento de la línea. Nosotros podemos decir que esto va a seguir en ascenso por las próximas semanas. 1, 2. Si usted ve la polinómica, ya no nos explica esto, y la exponencial es la que nos explica a nosotros dónde estamos parados. Y de acuerdo a esto, se van a cumplir los pronósticos, tanto que los que nos dio el doctor Cárdenas como los que nosotros lo estamos dando. Nosotros, si no hacemos algo diferente, tal como proponen los profesores de la Universidad de Panamá, nosotros vamos a duplicar esto en los próximos 30 días. Lo que nos llevaría a cerca de 60.000, 80.000 casos, y a más de 1.000 y tantos muertos. Y lo más importante de eso, aparte de las personas nuestras que desaparecen, es la presión que va a poner sobre el sistema hospitalario, no sobre por los casos de COVID-19, sino por otras enfermedades a las que la gente no va a tener acceso a los hospitales. Y hay gente que tiene miedo de ir a los hospitales. Sí. Miedo. Entonces tenemos que plantear el manejo está ahí. Cuando mire, ahí le planteamos la otra lámina, da las proyecciones. Usted puede mirar día a día las proyecciones que estamos dando. Aquí José Luis lo va a poner en las redes sociales, los números que hemos preparado para ustedes como una contribución al entendimiento de esta pandemia. Les resumo. El virus está en control de nosotros y no nosotros en control del virus. Y yo espero que el ministro nuevo de Salud Pública y el equipo epidemiológico que logre montar, y de psicólogos y de infectólogos y bioestadísticos, comiencen a explicarle a este país cómo uno puede proteger su sistema inmunológico. ¿Qué cosas yo debo hacer en materia de dieta? No es un problema nada más de lavarse las manos. Esa es la cosa para el virus. Pero si aunque yo me lave las manos, si mi sistema está reprimido, o yo o tomo alcohol, o fumo cigarrillo, o droga, yo soy más propenso a esto. Entonces tenemos que hacer una campaña integral, como planteaba el doctor de la Rosa ayer, y como plantean estos médicos panameños en este documento. A otras cosas están pasando en el mundo. Fíjense lo que está pasando entre China y los Estados Unidos. Entró en vigencia la ley de seguridad nacional que se va a aplicar a Hong Kong. Y eso quiere decir, mis queridos amigos, que el gobierno central de Beijing está en control de Hong Kong. Punto.
Y Beijing ha hablado con voz alta y clara. Ya no es esa diplomacia que había que descifrar, como decía Kissinger. No, aquí es clara. No te metas con nosotros, porque habrá consecuencias. Y no van a hacer concesiones en eso, ¿eh? Para los que conocemos un poco la realidad geopolítica de China. China no va a permitir que se aparta su territorio. No lo va a permitir. Créalo. Así que ojo con Taiwán, ¿no? Ojo. Pero esto trae un problema, que es que la tensión está creciendo en el momento en que los Estados Unidos, con la presidencia de Trump, se ha aislado. Observe la conducta de Europa. Europa ahora está pensando en hacer su propio bloque al margen de los Estados Unidos e incluso declarando a la OTAN en voz de Macron como un ente que ha perdido el cerebro. El cerebro. Entonces, usted ve China peleando con los Estados Unidos, usted ve el Mediano Oriente en una nueva redefinición de fuerzas, usted ve a África en esta con diferentes conflictos regionales. No deje de prestarle atención al conflicto regional entre Etiopía, Sudán y Egipto por la represa que le hablé ayer. Les voy a hablar sobre eso posteriormente por la importancia de eso en nosotros también. Nosotros tenemos aquí que definir nuestro problema de agua. El agua, el que no tenga agua es como si tuviera virus. Sí. Y el agua es fundamental. Y si usted ve, Fernando, usted conoce la historia, el Nilo es legendario. Es precisamente porque por su paso, ¿así? Y una parte importante de la columna vertebral de África. Y una parte importante, ese río nace por ahí por Burundi, ¿no? No, bueno, las cascadas de Victoria, que están en Uganda, Burundi, pues esto es la el nacimiento del río es por ahí arriba. Es abajo, sí. Y abajo. Sí, por ahí arriba, pues depende de cómo lo mire, ¿no? Y una parte importante de él pasa por Etiopía. Y pasa por Sudán y pasa por Egipto. Y ellos, es el desarrollo de esos países, depende de esa agua. El Nilo pasa por 14 países de África. Pero la diferencia de niveles hace que en muchas ocasiones las crecidas del río Nilo provoquen profundas inundaciones. La represa de Etiopía... De Asuán fue por eso. Sí, y la represa de Etiopía ahora podría darle regulación. El problema es que mientras se llena, necesita 7 años. Y esos 7 años significan una caída del flujo de agua según Egipto, que lo afectaría. Preste la atención a esa crisis. En nuestro continente, fíjense lo que está pasando. El Fondo Monetario Internacional decreta que Colombia no tiene credibilidad para su política fiscal. El señor Duque es más preocupado por Venezuela que por lo que está pasando internamente. Y la violencia en Venezuela está, pero en Colombia y en Venezuela ni se diga, ni se hable, la violencia está entronizada. Pero además de eso, las perspectivas económicas son malas, igual que son en Costa Rica. En Costa Rica la situación fiscal es sumamente grave. Ni siquiera es que es seria, es gravísima. Y el virus se está expandiendo, igual que en Colombia. En el resto de nuestra América, de los grandes países, México, Brasil, Chile, Argentina, el crecimiento va a estar por debajo de 6%, de menos 6%. En Brasil se estima que va a crecer casi menos 8%. Le dije que el ministro de Educación, el nuevo, hay un ministro de Educación que lo votaron por sus palabras imprudentes. Nombraron uno hace una semana. Ayer renunció. ¿Sabe por qué? Presentó un currículum falso. Un ministro de Educación, si para ser ministro de Bolsonaro no hay que estar graduado de nada. Sí. ¿Qué tenía que estar? Eso no es prioridad. No es prioridad, ¿sabes? Si él mismo lo sabe. Él mismo no está claro qué es lo que quiere. Entonces, preste la atención al desarrollo de los acontecimientos en los Estados Unidos, que a nosotros nos preocupa porque le pongo claro esto para analizar el discurso del presidente Cortizo. Si no hay control de la epidemia, de la pandemia, si no hay control del virus, no habrá reactivación económica. Olvídese de una cosa con la otra. Mire lo que pasa en los Estados Unidos. Las decisiones que se tomaron impulsando la reapertura, sin las medidas de las guías de seguridad que había propuesto el propio presidente de los Estados Unidos, han hecho que ahora retrocedan. Y el desempleo crece. La recuperación es más lenta. Y si los Estados Unidos no se recupera, es una de las grandes economías, la más grande del mundo, entonces nosotros vamos a ser afectados también. Entonces, si el doctor Fauci decía ayer, si nosotros no controlamos el virus, nosotros no vamos a poder reabrir con certeza. Porque Fauci considera que pueden haber hasta 100.000 casos por día. Nuevos. Entonces, esta es la realidad. Nosotros en Panamá tenemos que hacer las dos cosas.
controlar el virus con una estrategia más adecuada a la realidad que tenemos hoy y la reapertura en consonancia con esto. No es que tenemos que entrar en el dilema, pero tampoco podemos ahora volvernos economicistas o volvernos salubristas en extremos. Nosotros tenemos que ser en un equilibrio. Es por eso que Panamá tiene atención a lo que va a decir el presidente. Yo le recomiendo que lo que va a hacer el presidente será una orientación. Nosotros tenemos que mirar las cosas, cuáles las cosas que se van a hacer. ¿Ah? Cuando hay un viejo que me decía siempre, señor Blandón, usted no mire lo que la gente dice, mire lo que la gente hace para poder hacer la evaluación. Nosotros vamos a darle cobertura a todo esto. Ahora le vamos a hablar sobre el primer año del presidente Laurentino Cortizo, qué va a pasar en la Asamblea, si se reelige o no se reelige el señor Castillero. Todo está expuesto para eso. ¿Qué importancia tiene eso o no? ¿Qué implicaciones políticas tiene? ¿Habrán hecho una lectura correcta de lo que está pasando? Una cosa es lo que pase en el círculo de poder de la Asamblea y una cosa es lo que pasa en la sociedad. ¿Cuántas voces se han levantado por buscar la unidad? Hay un criterio unitario, hay un criterio unánime frente a la unidad. Lo que no hay es un plan para la unidad. Ahora hablamos de todas esas cosas a la vuelta. Así es.